Alarmante es la situación militar de Ucrania, ante el avance imparable de las fuerzas rusas en todos los frentes, donde las fuerzas militares de Kiev se ven impotentes para frenar la embestida del oso ruso, llevando a sus mandos militares y políticos a tomar medidas desesperadas. Lo que nos recuerda la triste arenga fomentada desde las capitales occidentales de luchar hasta el último ucraniano, arenga que ha sido tomada al pie de la letra por las autoridades corruptas e irresponsables de Kiev, al iniciar el registro para el reclutamiento de los jóvenes hasta los 17 años, comprometiendo así el futuro de ese país. Entérate de más y quédate con nosotros en Péndulo Geopolítico. Desesperación. Así se podría describir el clima que se vive en Kiev, ante el avance implacable de las fuerzas rusas. En un contexto marcado por la urgencia y la necesidad de fortalecer sus filas, el gobierno ucraniano, encabezado por el presidente Volodymyr Zelensky, ha tomado una medida que ha estremecido a la nación. La reciente aprobación de una ley que obliga a los jóvenes de 17 años a inscribirse en el registro de reclutamiento ha desatado un torrente de emociones y reacciones en una sociedad que ya se enfrenta a las consecuencias devastadoras de un conflicto armado. Esta decisión, enmarcada en un panorama de crisis y desesperación, no solo refleja la gravedad de la situación militar, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la juventud ucraniana, la cual se ve comprometida en una lucha inútil en favor de los intereses de Washington y sus países vasallos. La Ley 4197-9, firmada por Zelensky, establece que cada año, entre el 1 de enero y el 31 de julio, los jóvenes que cumplen 17 años serán automáticamente inscritos en el Registro Estatal Unificado de Reclutas. Este registro no solo incluye a aquellos que son susceptibles de cumplir el servicio militar, sino también a los reservistas. Esta política se justifica por la necesidad imperiosa de contar con un número suficiente de soldados, en un momento en que el país se encuentra en una lucha inútil, provocada por los intereses hegemónicos de la angloesfera. La ley también amplía el plazo hasta el 1 de marzo, para que los ausentes sin permiso regresen voluntariamente a las Fuerzas Armadas, una medida que busca recuperar a aquellos que han eludido el servicio militar en un contexto de creciente presión social y militar. Sin embargo, la implementación de esta ley no ha estado exenta de críticas y controversias. En las calles de Ucrania, las imágenes de reclutadores obligando a hombres a unirse a las filas del ejército han suscitado protestas y enfrentamientos. Estas acciones han generado un clima de tensión y resistencia, un eco de los recuerdos más oscuros de la historia militar de Europa. En este sentido, la comparación con las políticas de reclutamiento del Tercer Reich no se ha hecho esperar. La desesperación que se vive en Ucrania recuerda a la Alemania de los años 40, donde la movilización forzada y el reclutamiento de jóvenes para la guerra eran prácticas comunes en un contexto de derrota y desesperación. El parlamentario ucraniano Oleksandr Dubinsky ha señalado que el traslado de técnicos aeronáuticos a la infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania es un signo alarmante de la grave situación que enfrenta el país, acosado por los avances rusos y su deficiencia de soldados para la lucha. Esta decisión de reclutar jóvenes de 17 años, sumada a la incorporación de elementos técnicos especializados, para ser utilizados como tropa de infantería regular, que recuerda a los últimos días de Berlín en 1945, refleja la falta de personal capacitado y la desesperación del mando militar ucraniano. Dubinsky afirmó en un mensaje de Telegram, esto es Berlín en abril de 1945, insinuando que el trasfondo de esta transferencia de especialistas podría ser un sabotaje deliberado contra la Fuerza Aérea. La comparación con la Alemania del Tercer Reich no es casual. En ambos casos, la desesperación ante una inminente derrota llevó a decisiones drásticas que afectaron profundamente a la juventud y a la estructura militar del país. El impacto de estas decisiones en el futuro de la juventud ucraniana es innegable. La obligación de inscribirse en el registro de reclutamiento a tan temprana edad no solo modifica las trayectorias personales de los jóvenes, sino que también afecta a la sociedad en su conjunto.
la incertidumbre y el miedo se infiltran en el imaginario colectivo, transformando la juventud de Ucrania en un recurso utilizado en un conflicto que parece no tener fin. La guerra, que ha dejado un rastro de destrucción y sufrimiento, se convierte en un telón de fondo para la vida de miles de jóvenes que se ven obligados a asumir un rol para el cual no están preparados. Analistas y expertos han expresado su preocupación por las consecuencias a largo plazo de esta política de reclutamiento. La decisión de reclutar a jóvenes de 17 años plantea una serie de preguntas sobre la ética de tal medida y su alineación con los derechos humanos. ¿Es moralmente aceptable obligar a adolescentes a participar en un conflicto bélico? ¿Qué tipo de formación y preparación recibirán antes de ser enviados al frente? Estas dudas se suman a la inquietud generalizada sobre el futuro de un país que, a pesar de su resistencia, enfrenta la posibilidad de una derrota devastadora y probablemente también enfrente su desaparición física, dadas las apetencias territoriales que países como Polonia tienen sobre ella. Además, el reclutamiento de jóvenes en un contexto de desesperación puede llevar a una mayor radicalización de la sociedad. Las experiencias traumáticas de la guerra, combinadas con la presión social y la falta de opciones, pueden dar lugar a un ciclo de violencia y resentimiento que perdurará mucho más allá del conflicto actual. La historia ha enseñado que las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden tener repercusiones duraderas en la psique colectiva de una nación. En este sentido, el reclutamiento forzado de personal no apto podría ser visto como un intento desesperado de mantener la moral y la cohesión social, pero también como un paso hacia un futuro incierto, lleno de incertidumbre y dolor. A medida que la guerra se intensifica, la desesperación de Ucrania se manifiesta en cada rincón de la sociedad. La lucha por la supervivencia y una identidad manipulada y tergiversada por intereses ajenos al pueblo eslavo ucraniano los ha llevado a decisiones difíciles y controversiales. La historia ha sido testigo de cómo los conflictos armados transforman a las naciones y a sus pueblos. En este caso, el reclutamiento de jóvenes de 17 años es solo un capítulo más en la triste narrativa de un país que, víctima de la manipulación occidental, ha sido utilizado como carne de cañón y un ariete dispensable para atacar y debilitar a Rusia. La desesperación ante el avance ruso ha llevado a Ucrania a tomar decisiones que en otras circunstancias podrían haber sido consideradas inaceptables. La historia de Europa está llena de episodios en los que la guerra ha dictado el rumbo de las naciones y hoy Ucrania se enfrenta a un dilema similar. La lista de aquellos países que pretendieron derrotar a Rusia, desde Suecia, el Imperio Otomano, Francia, y el último y más terrible intento de la Alemania del Tercer Reich, terminaron catastróficamente, con terribles consecuencias para ellos, al estrellarse ante la firme determinación rusa de defender a su patria a cualquier costo. Por lo que en esta ocasión, el resultado no será muy diferente, solo que el presente conflicto no involucra directamente a los países que planificaron la agresión, y donde lamentablemente ha sido el pueblo ucraniano el que ha sido sacrificado en el altar de la hegemonía globalista de la angloesfera. Los jóvenes ucranianos que son reclutados hoy, el día de mañana, de lograr sobrevivir, se convertirán en víctimas de una guerra que no eligieron. Una lucha artificial, provocada por intereses foráneos, que en su megalomanía hegemónica, pretenden dominar al planeta entero, bajo la premisa de una superioridad moral, que jamás han tenido. En conclusión, el reclutamiento de jóvenes de 17 años en Ucrania es un reflejo de la desesperación de un país en guerra. Este movimiento, que evoca recuerdos de las políticas de reclutamiento del Tercer Reich, ha generado un debate profundo sobre la ética y la moralidad de obligar a adolescentes a participar en un conflicto bélico. A medida que la situación se complica y el futuro se vuelve incierto, es fundamental reflexionar sobre las repercusiones de estas decisiones en la juventud y en la sociedad en su conjunto. La historia nos enseña que las decisiones tomadas en tiempos de crisis pueden tener efectos duraderos, y el destino de Ucrania y de sus jóvenes está en este momento en juego. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad, y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.
Si quieres apoyar al equipo de Péndulo Geopolítico, puedes colaborar con tu aporte a través de Binance, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción del video. Y no olvides darle me gusta y hacer comentarios sobre nuestro contenido, ya que con ello también nos ayudas. Hasta nuestro próximo encuentro.